¿Has sentido alguna vez que el mundo se detuvo por un instante? ¿Que algo muy pequeño, casi imperceptible, te jaló el alma sin saber por qué? En medio de un calor que parecía castigo, entre el polvo reseco y los árboles rendidos, un anciano se detuvo en la carretera sin razón aparente. No fue un accidente, no fue por miedo, fue por un sonido casi invisible, un llanto débil, ahogado, como si alguien gritara por dentro sin fuerza para salir. Lo que encontró ahí no era solo un animal, era una madre, era una promesa, era un comienzo. Esta no es una historia cualquiera, no se trata solo de perros, se trata de mirar lo que otros ignoran, de escuchar lo que nadie oye, de hacer lo correcto cuando nadie está mirando, porque a veces el destino no llega con trompetas ni señales del cielo. A veces se presenta en forma de susurro, en un quejido mínimo, en un par de ojos resecos pidiendo ayuda en silencio. Y cuando alguien decide detenerse, todo cambia. Si tú también crees que los animales merecen ser vistos, si alguna vez sentiste que un gesto puede salvar una vida, quédate. Esta historia es para ti. Dale like, suscríbete al canal y compártela con quien ama sin pedir nada a cambio. El sol apenas comenzaba a trepar por las lomas secas de San Miguel el Viejo, un rincón polvoriento de Oaxaca, cuando la tierra ya crujía bajo el calor, como si estuviera a punto de partirse. No eran ni las 8 de la mañana, y el ambiente ya estaba envuelto en una capa espesa de aire caliente y silencio. No había viento, ni el zumbido de un insecto. Las ramas secas de los mezquites parecían rendirse al cielo inclemente, dobladas, sin sombra para ofrecer. Don Eusebio conducía su vieja camioneta Nissan del 87, oxidada y ruidosa, como él mismo. A sus 71 años había aprendido a convivir con la soledad sin que le doliera tanto. Desde que su esposa Luz María falleció hacía 3 años, su vida se había vuelto más callada. Se entretenía cultivando calabazas, criando gallinas y haciendo miel casera. Cada 3 días bajaba al mercado del pueblo para vender lo poco que tenía, más por rutina que por necesidad. Ese día, sin embargo, algo se sentía distinto. Lo notó desde que cerró la puerta de su casa y miró hacia el cielo. No había nubes. El aire olía a ceniza lejana y algo dentro de su pecho palpitaba con una inquietud que no podía explicar. Era como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Avanzaba lento por la terracería, el camino que conectaba su rancho con la carretera principal. A cada curva, las llantas rechinaban sobre las piedras sueltas, levantando polvo que entraba por las ventanas rotas. De repente, en un tramo donde el monte crece sin permiso y la tierra se olvida de los pasos humanos, el motor hizo un ruido extraño. Eusebio bajó la velocidad, pensó en detenerse, pero no fue el sonido del motor lo que lo obligó a parar. Fue otra cosa, un sonido apenas perceptible que se colaba entre los grillos y el chasquido del calor. Un llanto, un quejido tan débil, tan apagado, que cualquier otro lo habría ignorado, pero él no, porque ese sonido tenía algo familiar, algo que le apretó el corazón. Apagó el motor, bajó el volumen del radio, que solo alcanzaba una estación local, y aguzó el oído. Nada, silencio. Y luego, otra vez, ese lamento tenue, como si alguien suplicara desde la maleza. Don Eusebio bajó de la camioneta, se cubrió los ojos con su sombrero de palma y se acercó con cautela al borde del camino. El calor subía del suelo como una exhalación ardiente. Entre los matorrales resecos, los espinos y el zacate quemado, algo se movía. «¿Hola?», murmuró, sabiendo que no esperaba respuesta, y entonces la vio. Primero fue un bulto oscuro, luego un par de ojos apagados. Era una perra, flaca, cubierta de polvo, con las costillas marcadas como alambres bajo la piel seca. No se movía, solo respiraba, y con dificultad. A su alrededor, como un ramo caído del cielo, había cachorros. 7 en total, 3 acurrucados contra su pecho.
Dos más dormidos o tal vez desmayados. Uno, más alejado, yacía inmóvil con el hocico tocando la tierra. Y otro apenas levantaba la cabeza, como buscando algo que no encontraba. Eusebio sintió que el mundo se le caía encima. No era la primera vez que veía un animal abandonado. En esa región la crueldad se disfrazaba de costumbre, pero algo en esa escena le dolió como un disparo lento. Tal vez fue la mirada de la madre, que no tenía miedo ni agresividad, solo un vacío inmenso, como si ya hubiera aceptado que no habría un después. Sin pensarlo, se arrodilló. El suelo estaba caliente, pero no le importó. Sacó su botella de agua, desenroscó la tapa y derramó un poco sobre su mano. Acercó los dedos mojados al hocico de uno de los cachorros. El pequeño, con una fuerza que parecía imposible para su tamaño, empezó a lamer desesperadamente. Los demás apenas reaccionaban. La madre solo observaba. No se movió, no gruñó. Solo lo miró como si ya supiera que él vendría. Eusebio sintió un nudo en la... Le murmuró palabras que ni él entendía. Tal vez oraciones, tal vez recuerdos. Tocó la cabeza de la perra con suavidad. Ella cerró los ojos, no por miedo, sino por alivio. Era como si dijera: «Ya llegaste, por fin». Don Eusebio se levantó con esfuerzo. Sus rodillas ya no respondían como antes, pero esa mañana el cuerpo le obedecía como si supiera que algo importante estaba ocurriendo. Caminó de regreso a la camioneta. Tomó una caja de plástico vieja, una toalla raída y un botecito de Mes Noches, yogur vacío que siempre cargaba por si necesitaba medir miel. Volvió con prisa y se agachó otra vez junto a la perra. Le ofreció más agua en el bote, esta vez directamente. Por primera vez, ella movió la cabeza, lenta, pero firme. Bebió 2 lengüetazos, luego 3. El pecho le subía y bajaba con más ritmo. Los cachorros comenzaron a moverse. Uno gimió, otro intentó arrastrarse hacia su madre. El que estaba más lejos aún no reaccionaba. Eusebio lo tocó con un dedo. Estaba tibio pero flojito, sin fuerzas. «Aguanta, chiquito», murmuró. «No te vayas todavía». Sabía que no podía dejarlos ahí. Sabía que su rancho era chico, que no tenía croquetas ni experiencia en partos, que apenas tenía agua para él mismo. Pero también sabía que si los dejaba, morirían antes de que el sol llegara al cenit. Con la toalla improvisó una sombra entre 2 ramas secas. Colocó el bote con agua cerca de la madre. Luego, uno a uno, recogió a los cachorros. 2 en la caja, 1 en el sombrero, otro envuelto en la que se quitó sin pensar. El más débil lo llevó en las manos, con tanto cuidado como si fuera cristal. Por último, miró a la madre. Ella no se movía, pero tampoco protestaba. Le pasó los brazos por debajo del cuerpo. Era liviana, livianísima, como si el abandono le hubiera quitado todo menos el alma. La cargó hasta la camioneta, la acostó sobre la toalla, los cachorros acomodados alrededor. Cerró la puerta con suavidad. Se sentó al volante, temblando. Miró el cielo y se persignó. Luego arrancó. Cada bache en el camino era una punzada en el pecho, pero no aflojó. Sabía que no estaba llevando animales, estaba llevando una esperanza, una posibilidad, y eso, en su mundo, lo era todo. La camioneta de don Eusebio llegó a su rancho cuando el sol estaba ya en lo alto, clavado en el centro del cielo como un ojo ardiente. El portón de madera, viejo y astillado, rechinó al abrirse. Ese sonido, que normalmente le parecía un susurro de soledad, ese día sonó distinto, como un anuncio. Si algo sagrado cruzara ese umbral. Estacionó bajo el único árbol frondoso que quedaba, un níspero torcido, pero resistente. Bajó primero la caja con los cachorros, luego el sombrero con el más inquieto y después, con el corazón apretado, cargó nuevamente a la madre. Ella no se quejaba, apenas respiraba. La acomodó en un rincón de la galera, donde antes guardaba herramientas, ahora solo polvo y soledad.
Forró el piso con costales viejos, puso un bote con agua fresca y con lo poco que tenía, cocinó arroz sin sal y desmenuzó un trozo de pollo cocido que guardaba para sus gallinas. Con una cucharita intentó alimentar a los pequeños. Uno por uno los fue tocando con ternura. Algunos comían, otros solo se lamían los labios. El más débil, ese que cargó en las manos, seguía inmóvil. Lo colocó en una caja con trapos suaves cerca del ventilador. Lo miró y murmuró: «No me falles, campeón». No todavía. La madre seguía sin comer, pero sus ojos ahora tenían algo. No era alegría, era resistencia, como si dijera: «No he terminado aún». Don Eusebio no sabía nada de veterinaria, no tenía suero, no tenía antibióticos, pero tenía compasión. Y en ese momento, eso era lo único que importaba. Pasó la tarde entre viajes de agua, cucharadas y silencios largos. Cada que uno de los cachorros se movía, él sentía el corazón acelerarse. Cada que uno se quedaba quieto, el miedo regresaba. La madre, a ratos, alzaba la cabeza, olisqueaba el aire y con esfuerzo lamía a los suyos. Era como si poco a poco la vida regresara. Al caer la noche, encendió su radio viejo. Una melodía lenta llenó la casa. Afuera, los grillos comenzaron su canto. Don Eusebio, sentado en su mecedora, observaba la escena desde la puerta. Una caja con vida dentro, una perra dormida, un rancho que, sin buscarlo, volvía a latir. Sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo, lo que fuera, valía la pena. La madrugada fue larga. Don Eusebio no durmió. Venía entre la galera y la sala, revisando a los cachorros, mojando trapos con agua fresca, murmurando nombres que ni él sabía de dónde salían. Cada que el más débil se movía, él contenía el aliento. A las 3 de la mañana, escuchó un sonido tenue, un chillido casi imperceptible. Se levantó de golpe y corrió hasta la caja del ventilador. El cachorro más frágil movía una patita, apenas, pero lo hacía. Eusebio se arrodilló, se persignó y sin contener las lágrimas susurró: «Gracias. No sé a quién, pero gracias». Fue como si una chispa encendiera todo. La madre, al escuchar el chillido, alzó la cabeza. Por primera vez se arrastró hasta la caja y olfateó al pequeño. Lo lamió, 1, 2 veces, luego 3. El cachorro gimió. Era vida, era milagro. Era el resultado de haber detenido el paso cuando todos avanzaban. Al amanecer, doña Clara, la vecina del otro lado del cerro, apareció. A sus 69 años era más fuerte que muchos hombres. Había criado perros, gatos y hasta un burro que dormía en su cocina durante las tormentas. Cuando vio a los cachorros, sus ojos se llenaron de agua. «Dios mío, esto no es casualidad», dijo, y se arrodilló. Traía una bolsa con latas de alimento, mantas limpias y un frasco de suero casero que había usado con sus perros. Durante horas, ella y don Eusebio trabajaron en silencio. Limpiaron heridas, dieron masajes suaves en las barriguitas, cambiaron los costales húmedos. La madre comió por primera vez un poco, no mucho, pero suficiente. Cuando cayó la tarde, el rancho ya no era el mismo. Don Eusebio tampoco. No sabía si lograría salvarlos a todos, pero sabía que lo intentaría con todo lo que tenía, porque algo le había sido revelado esa mañana ardiente, algo que no se olvida. A veces, el amor llega sin aviso. A veces, se encuentra tirado en la tierra gimiendo bajito, y si tienes el corazón abierto, lo recoges. Los días siguientes en el rancho de don Eusebio fueron una mezcla de cansancio, esperanza y un amor que no sabía que todavía tenía dentro. Doña Clara venía todas las mañanas, con su andar firme y su delantal lleno de cosas útiles, frascos de miel, gasas limpias, trapos viejos. Se convirtió en un pilar. No hablaba mucho, solo hacía, y Eusebio agradecía eso más que cualquier palabra. Los cachorros comenzaron a ganar fuerza. Uno abría los ojos,
Otro intentaba levantarse. El más pequeño, el que estuvo al borde de la muerte, ahora lloraba fuerte cuando tenía hambre. Era música. La madre, a quien Eusebio empezó a llamar Brisa, porque había llegado como un alivio en el día más caliente del año, también mejoraba. Caminaba con lentitud, pero con propósito. Comía con más apetito. Miraba con menos dolor. Un día, mientras cambiaban los mantos y preparaban comida, un nieto de doña Clara, Emiliano, de apenas 14 años, sacó su celular y grabó un pequeño video. Brisa rodeada de sus crías, Eusebio limpiando sus patas con delicadeza, doña Clara murmurando una oración bajito. Lo subió a un grupo de Facebook del pueblo. En 1900, menos de una hora, comenzó a compartirse. Luego apareció en WhatsApp. Al día siguiente, alguien lo había reenviado a un programa de radio local. La historia del abuelo que salvó 7 vidas en la carretera empezó a tocar corazones, y con ella llegaron cosas inesperadas. Un comerciante dejó una bolsa con croquetas frente al portón. Una maestra jubilada trajo jeringas limpias, leche en polvo para cachorros y un abrazo largo. Un muchacho de la capital llamó para decir que quería donar vacunas. La casa de don Eusebio, que durante años había sido un rincón olvidado, se transformó en un faro, un centro de algo que no se ve, pero se siente. Y en el centro de todo, siempre ella, Brisa, mirando, agradeciendo sin palabras, dando sentido a todo. La noticia se expandió como fuego en hojarasca seca. Al tercer día llegaron reporteros de la estación de radio municipal. Querían grabar a Brisa, hablar con don Eusebio, contar la historia a todo el estado. Él, tímido, aceptó con una sola condición: hablen de ella, no de mí, y si lo hacen, que sirva para que la gente mire a los lados, no solo al frente. La entrevista fue breve, pero conmovedora. En ella, don Eusebio apenas levantó la voz, pero cuando habló de la mirada de Brisa, de cómo lo reconoció como quien se detiene, se le quebró la garganta. Ese mismo día, más personas llegaron. Un joven veterinario de Tehuantepec se ofreció a revisar a Brisa y a los cachorros. Confirmó lo que todos intuían: estaban débiles, pero fuera de peligro. Por la tarde, una camioneta se estacionó frente al rancho. De ella bajó una mujer con una caja llena de biberones, mantas, medicamentos. No dijo su nombre, solo dejó la caja, saludó a Brisa y se fue en silencio. Y así, de a poco, el rancho de don Eusebio se convirtió en un refugio sin nombre, sin registro, sin estructura, solo hecho de voluntad y cariño. Los niños del pueblo venían después de la escuela. Se sentaban a observar, en silencio. Algunos ayudaban a cargar agua, otros traían tortillas para Brisa. Doña Clara, incansable, organizaba las tareas como si fuera la directora de un hospital rural. Ella decía que la compasión también necesita orden, y tenía razón. Una noche, mientras todos dormían, don Eusebio se quedó en la puerta de su casa, con la vista clavada en el cielo estrellado. A su lado, Brisa, echada, vigilaba a sus crías, y él susurró: ¿quién diría, Luz María? La casa volvió a tener ruido y sentido. Ella no contestó, pero el viento movió una hoja en el árbol del níspero. Con eso bastó. La historia de Brisa había tocado tantos corazones que era inevitable. También movió conciencias. Y fue así como, una tarde, Emiliano, el nieto de doña Clara, llegó al rancho con el rostro tenso y el celular temblando en la mano. Don Eusebio, creo que encontré algo. Era un video grabado semanas atrás. Unos adolescentes montados en una moto vieja se reían mientras lanzaban una bolsa negra a la orilla de la carretera. Uno de ellos incluso simulaba un ladrido. La bolsa se movía. Se escuchaba un llanto breve. Eusebio reconoció el lugar al instante. Era el mismo tramo donde había encontrado a Brisa. El video había sido filmado por una compañera de escuela de Emiliano, desde lejos, sin que ellos la vieran. El archivo circulaba en grupos de jóvenes como una broma,
Pero para Eusebio no era una broma, era evidencia. El corazón se le encogió, sintió rabia, dolor, incredulidad. ¿Cómo alguien podía hacer eso? ¿Cómo habían llegado a reírse del abandono? Doña Clara, al ver el Dundesiles vídeo, apretó los labios y dijo: «Esto no puede quedar así». Al día siguiente, una pequeña multitud se reunió frente a la delegación municipal. Vecinos, jóvenes, maestros, todos exigiendo que se investigara, que se castigara, que se respetara la vida, aunque fuera de un animal. El delegado, presionado por la cantidad de llamadas, comentarios en redes y la cobertura de la radio, abrió una investigación. Con la ayuda del video, lograron identificar a los dos jóvenes. Eran hijos de familias conocidas del pueblo vecino. Cuando los llamaron a declarar, rieron. Dijeron que solo era un perro, que no sabían que estaba preñada, que no pensaron que alguien lo tomaría en serio. Pero esta vez, el pueblo sí lo tomó en serio. El juez local, en lugar de enviar a los jóvenes a un reformatorio, dictó una sentencia poco común: servicio comunitario obligatorio por 6 meses. Tendrían que limpiar terrenos baldíos, ayudar en el refugio improvisado de don Eusebio y colaborar en ferias de adopción. La primera vez que llegaron al rancho, Brisa los miró fijamente. No ladró, no huyó, solo los miró. Y hubo algo en su mirada que hizo que ambos bajaran la cabeza. Tal vez no era justicia completa, pero era un inicio, una lección, un mensaje claro. No todo se olvida. El tiempo pasó. Los cachorros crecieron. Algunos ya corrían por el patio de tierra, tropezando entre sí, mordiendo los cordones de las botas de don Eusebio, ladrando sin dientes. La casa, antes silenciosa, ahora vibraba con vida. Pero don Eusebio sabía que no podía quedarse con todos, no solo por espacio, también por sentido. Él entendía que el amor verdadero no retiene, libera. Así que escribió a mano un cartel y lo pegó en la entrada del mercado del pueblo. Cachorros sanos y fuertes buscan hogar con alma buena. Poco a poco comenzaron a llegar interesados, familias completas, señoras viudas, parejas jóvenes. Todos habían escuchado la historia, todos querían llevar un pedacito de esa esperanza a sus casas, pero Eusebio era exigente, no entregaba a cualquiera, hacía preguntas, observaba miradas, medía silencios. El primero en partir fue el más inquieto, el que siempre mordía el sombrero. Lo adoptó una pareja de profesores con una niña que no paraba de sonreír. Luego, el más dormilón, que se fue con una señora mayor que vivía sola desde hacía años. Los demás fueron adoptados por familias distintas, cada una tocada por la historia de Brisa. Cada despedida era un nudo en el corazón. Eusebio los abrazaba como si fueran nietos, les susurraba al oído: «Sé bueno, haz feliz». Brisa observaba todo, no intervenía. Solo los seguía con la mirada, como entendiendo que era lo mejor. El día que se fue el último cachorro, ella caminó hasta la puerta, se sentó junto a don Eusebio y apoyó su hocico en su pierna. Y fue entonces que él lo entendió. Ella no se iría, ella se quedaba con él, para siempre. La llamó Brisa por segunda vez, como quien pone nombre no a una mascota, sino a una compañera de vida. Y ella, sin decir nada, se lo agradeció todo. El rancho de don Eusebio ya no era solo un lugar de paso, ni una casa silenciosa al final del camino. Era ahora un punto de encuentro, un remanso de esperanza para los olvidados, y en el centro de todo, caminando con paso sereno y mirada sabia, estaba ella, Brisa. La perra que una vez se derritía bajo el sol, ahora tenía fuerza. Su pelaje, antes ralo y quemado, había recuperado brillo. Sus costillas ya no se marcaban como cicatrices, y sus ojos eran otros. Miraban con profundidad, con gratitud, con un tipo de ternura que no se aprende, se gana. Don Eusebio la había aceptado como parte de su vida sin proponérselo. Era más que compañía, era propósito.
Brisa lo seguía a todas partes, al campo, al gallinero, a la feria. Dormía a sus pies cuando él leía, lo esperaba en la puerta cuando salía. Era como si entendiera cada gesto, cada pausa, cada pensamiento que él no decía en voz alta. La comunidad también lo entendió. Por eso, cuando un grupo de voluntarios de la ciudad se ofreció a construir un pequeño refugio formal en el terreno de Eusebio, él aceptó, no por ego, sino porque sabía que muchos otros Brisas estaban allá afuera, esperando que alguien se detuviera. Lo llamaron el Rincón de Brisa, una pequeña construcción de paredes blancas, techado de lámina, sombra generosa y piso elevado. Una casita de madera azul con su nombre pintado en letras blancas. Y ahí, Brisa se convirtió en algo más que símbolo. Se volvió anfitriona. Llegaba un nuevo animal. Ella era la primera en acercarse. Lo olía con calma. Se sentaba cerca. A veces simplemente lo miraba. Y eso bastaba. Muchos dejaban de temblar solo con su presencia. Era como si su silencio hablara. Como si dijera: yo también estuve ahí y salí. Los meses pasaron, pero la historia de Brisa no se desvaneció. Se multiplicó. Las escuelas del municipio comenzaron a usar su caso como ejemplo de empatía. Niños escribían cuentos y dibujaban escenas del rescate. Maestros hablaban del valor de detenerse, de mirar más allá del ruido, de escuchar los silencios. Un periodista de una televisora nacional llegó un día al rancho. Quería hacer un reportaje, mostrar el refugio, entrevistar a don Eusebio. Él, como siempre, dudó. No le gustaba el protagonismo, pero aceptó con una sola condición: díganle a la gente que no hace falta mucho para cambiar una vida, que basta con parar, con mirar, con hacer algo. La historia salió en televisión, se viralizó, y con ella llegaron más manos, más apoyo, más animales. Pero Eusebio seguía igual, levantándose al amanecer, limpiando bebederos, cocinando arroz para los cachorros, lavando cobijas al sol. Nunca quiso ser símbolo de nada. Solo quería hacer su parte, y eso, precisamente, fue lo que lo convirtió en símbolo. Porque en un mundo que corre sin mirar atrás, alguien que se detiene es revolución. El refugio creció. Llegaron más voluntarios, llegaron veterinarios, llegaron donaciones, pero Brisa seguía siendo el corazón. Dormía junto a la entrada, vigilaba desde la sombra, y cuando un niño llegaba, lo recibía como si lo conociera desde siempre. Un día, en una charla comunitaria, una mujer se le acercó a don Eusebio y le dijo: «Usted salvó a esa perra». Él sonrió, negó con la cabeza y respondió: «Ella me salvó a mí primero». Y era verdad, porque desde el día en que decidió detener su camioneta por un llanto débil al borde del camino, su vida, y la de muchos otros, cambió para siempre. A veces basta un momento para despertar el alma. A veces un susurro basta para que todo tenga sentido, y si tú escuchas ese susurro, no lo ignores. Detente, porque tal vez, como Eusebio, estés a punto de encontrar el propósito que ni sabías que buscabas.